Rolón, la presentadora de esta conferencia sobre educación del corazón. Saludamos a las personas que nos acompañan por Zoom y también por el canal de GDS Paraguay y en Facebook y YouTube. También a los alumnos de las academias online que nos están acompañando, sean muy bienvenidos. Hoy tenemos la mejor conferencia del mundo sobre educación del corazón. Bueno, como saben, en el mundo existen muchos tipos de enseñanza, pero está comprobado que la educación emocional es algo fundamental que tenemos que aprender. Por ese motivo realizamos este programa denominado Educación del Corazón, donde podemos compartir con distinguidas personalidades destacadas de la sociedad, escuchar sobre sus experiencias, metas y cómo lograron sobrepasar sus dificultades. Para poder aprender juntos a cómo fortalecernos, sobrepasar las adversidades y llevar una vida mucho más plena y feliz, les sugerimos a las personas que están atentos a la conferencia puedan ubicarse a un lugar más tranquilo para aprovechar mejor la conferencia, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a invitar al pastor Jorge Figueredo. Él es pastor de la Iglesia Misión Buenas Nuevas y director de IYF Asunción. El tema que nos estará compartiendo es sobre cómo superar las adicciones. Entonces vamos a invitar al pastor para que pueda compartir con nosotros la conferencia de esta tarde. Adelante, pastor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Realmente estoy muy agradecido porque cada sábado podemos encontrarnos para dar la conferencia de la educación del corazón. Realmente estas conferencias son muy importantes para nuestra vida porque a través de eso nosotros podemos conocer más cosas, podemos adquirir conocimientos que nos ayudan a enfrentar las dificultades, problemas, adversidades que siempre están en y las personas necesitan por eso fortalecer su mente, su corazón, para poder enfrentar las dificultades, porque las dificultades siempre van a haber y las dificultades son muy buenas si uno puede enfrentar positivamente. Entonces esas dificultades también nos ayudan a crecer, a ser más fuertes, a pensar mejor. Entonces por eso las charlas de la educación del corazón, las conferencias de la educación del corazón son muy importantes para nuestra vida. Hoy el tema que quiero tocar es acerca de cómo superar las adicciones. Entonces realmente es un tema muy importante que quiero tocar con ustedes. Hoy en día muchas personas están peleando con muchas adicciones. Por ejemplo, las adicciones contra el cigarrillo, o algunas sustancias o alguna actividad también. Hoy en día podemos ver que hay muchos que están adictos a los videojuegos, al internet, a las redes sociales. Realmente hay muchas cosas por el cual nosotros nos enfrentamos hoy en día. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que superar. Entonces, por eso las adicciones son cosas muy comunes hoy en día que tenemos que superar para poder nosotros avanzar en nuestra vida y también poder recibir en nuestra vida muchas cosas mejores que las adicciones nada más. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia activa o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en el que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Realmente la adicción son ansias hacia una sustancia o a una actividad. Muchas personas están con la adicción a la droga, por ejemplo, al alcohol, al cigarrillo, a muchos excesos que realmente dañan nuestra salud, dañan los que están a nuestro alrededor también y realmente nos causa mucho sufrimiento. También hacia una actividad. Hay actividades, por ejemplo, ilícitas por el cual la gente también daña su vida. Pero ¿por qué la gente opta por las cosas que dañan su vida? Hoy en día todos estamos luchando contra esas actividades que realmente no produce la felicidad.
sino solo genera un placer instantáneo. O sea, un rato nomás uno está feliz, pero después de probar estas cosas, ya viene la infelicidad, luego de un placer instantáneo, luego viene el sufrimiento, problema, dificultad, que realmente dañan nuestra vida y también dañan a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que nosotros podamos enfrentar estas situaciones, podamos también enfrentar y poder también resolver para que seamos personas exitosas, personas que podamos también ver las soluciones en cada uno de nuestra vida. Entonces, quiero algunas listas de las adicciones más comunes. Quiero ver, por ejemplo, el alcohol. El alcohol realmente causa mucho daño al que toma el alcohol y no solamente a ellos. Por ejemplo, yo conozco personas que por el alcohol perdieron su familia, dinero o están en la cárcel, o realmente el alcohol causa muchísimo daño a la sociedad. Entonces, una actividad que nosotros tenemos que superar también. El cigarrillo. Nosotros hoy en día podemos ver que muchos sufren por el cáncer, por el cigarrillo. Entonces, realmente muchas personas también están adictas al cigarrillo y no pueden dejar. O las drogas, que son un problema que hoy en día está agarrando por todos los ámbitos, en todos los ámbitos también. Entonces, las drogas son peores que el alcohol y el cigarrillo juntos, así. Entonces también el exceso de comida, hoy en día muchos, por ejemplo, hay mucha obesidad, muchas enfermedades por el mal comportamiento en el tema de la comida también. Y también otro tema muy importante es el Internet. Hoy en día por el Internet muchas personas consumen videos, así de repente muchas cosas que algunas veces quitan nuestro tiempo en vez de pensar en otras cosas, en vez de pensar en algo que nos pueda realmente servir, uno realmente su tiempo usa para estas cosas. También los juegos de azar. Hoy en día también hay muchas personas que pierden mucho dinero realmente y no pueden sobrepasar, no pueden superar, porque las personas no piensan profundamente cuál es la consecuencia de lo que uno está eligiendo. Videojuegos también que son muy adictivos, también la pornografía, también realmente son cosas que están hoy en día como, como muchos males más, como muchas adicciones más que no enumeramos en este lugar, pero realmente es tiempo en que nosotros podamos superar estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo superar estas cosas? Claro que sí. Todas las cosas, si uno realmente, primeramente, busca la solución, entonces puede encontrar. Por ejemplo, estas adicciones, al experimentar una necesidad física o psicológica, buscamos llenar ese vacío con unos de estos elementos. Por ejemplo, en vez de solucionar, nosotros siempre buscamos la forma más fácil de solucionar estos problemas o de olvidarnos. Por ejemplo, el alcohol muchos utilizan porque quieren olvidar sus problemas. Pero el problema es que olvidan mientras que tiene el efecto del alcohol, pero el problema realmente no se resuelve. Entonces el cigarrillo también, las drogas también son como un escape para muchas personas. En vez de enfrentar las dificultades, en vez de enfrentar las adversidades, entonces buscan una manera más fácil de llenar también los vacíos que uno tiene. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? En vez de resolver este asunto, empeora más. Entonces, por eso muchas personas hoy en día están sufriendo por estas adicciones muy comunes en la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿podemos superar? Sí, el cambio es posible. Por eso debemos primeramente reconocer las adicciones y luego enfrentarlas y superarlas. Entonces, cuando uno reconoce, yo soy adicto a esto, yo tengo que superar esto. Primeramente es muy importante el reconocer. Yo muchas veces he encontrado a ex drogadictos. Por ejemplo, como yo soy pastor, yo siempre me encuentro con drogadictos y también ex drogadictos, que eran alcohólicos, pero los alcohólicos y también los que no eran, ya superaron el alcoholismo o otras adicciones.
Entonces yo, ¿cómo pude, o sea, cómo ellos pudieron superar? Ellos, yo conversando, tienen una misma respuesta. Y entonces en esas respuestas uno puede encontrar, esto es, de esta forma ellos pudieron superar el cambio. Entonces dejar una adicción es complicado, realmente es muy complicado y requerirá de todo tu esfuerzo. Eso es muy importante de parte de la persona afectada, es muy importante el querer cambiar. Como en una de las clases yo había contado sobre Julio González, que él era drogadicto, pero un día él cambió. ¿Cómo fue que el cambio fue posible en su vida? Él realmente era drogadicto y no pensaba muy bien. Por eso continuamente se drogaba, hasta que un día él perdió su familia, perdió su trabajo, su figura también empezó a deteriorarse. Realmente era una vida muy sufrida. Un día en una noche fría él quedó dormido en el parque. Al día siguiente él tuvo mucho frío y también hambre. Por eso él empezó a buscar comida en el basurero, así. Entonces de repente cuando él encontró en el basurero una hamburguesa, entonces él comió, pero sin darse cuenta que la hamburguesa había sido, ya estaba agusanada. Entonces la hamburguesa con gusano al comer, de repente él podía sentir, ya estaba totalmente podrida la hamburguesa. Ahí él pudo verse a sí mismo por primera vez. ¿Hasta dónde yo he caído, mismo? ¿Hasta dónde yo realmente podía reconocer? Yo realmente soy una persona miserable, mirando a su alrededor las personas felices, pero él era infeliz. Las personas que tenían su familia, podían comer un pan caliente, podían disfrutar, pero él estaba siendo tan infeliz. Por eso él podía reconocer, yo tengo que superar esta situación. Primeramente, él podía pensar profundamente. Luego, él podía buscar ayuda, porque él se dio cuenta, cuántas veces yo quise cambiar, cuántas veces yo quise superarme, pero él podía darse cuenta, solo yo no puedo superarme. También él fue varias veces ya a varios centros de rehabilitación. Pero el problema era que él se iba, escuchaba las charlas, escuchaba la guía de los instructores, pero hasta ahí nomás. Él no ponía en práctica ni tampoco seguía esa guía, solamente tenían como un conocimiento nomás. ¿Por qué? Él no pensaba profundamente, él pensaba que sí, alguna vez yo voy a cambiar, pero esa vida sin pensar le llevó a ser un adicto que prácticamente ya no tenía remedio. Pero de repente él otra vez pensó y se fue otra vez al centro de rehabilitación. Ahí él se sentó en el primer asiento. ¿Por qué? Ya en el corazón de él encontró, yo tengo que cambiar. Entonces en ese momento él escuchaba atentamente lo que el instructor decía. Entonces el instructor decía, yo sé cómo ustedes pueden dejar de ser adictos. Hay formas. Depende de ustedes. Si ustedes me escuchan, si ustedes me creen y ustedes siguen las instrucciones que yo les doy, ustedes fácilmente pueden salir. Por eso él se dio cuenta, el problema entonces no es un problema, es la droga, pero también uno de los problemas es, yo nunca escuché a los instructores que me querían ayudar. Nunca estuve rodeado de personas que me querían ayudar. Yo en vez de estar rodeado de esas personas, yo mismo me separaba, me aislaba de esas personas, queriendo yo salir solo. Ahí él se dio cuenta. Por eso en ese momento, desde ese momento, él empezó a seguir la guía de este instructor. Entonces cada vez que tenía mucha ansiedad, otra vez tenía reunión con este instructor, le ayudó, así pudo superar la adicción. Luego, también otro punto más que le ayudó es escuchar la palabra de Dios. Ahí él se convirtió, hoy en día es uno de los miembros de IYF, que está ayudando a mucha gente a superar sus adicciones también. Entonces, realmente, una persona tiene que reconocer primeramente su estado y luego entender que puede superar y enfrentar. Tiene que también poner su esfuerzo. Él mismo quiere tener que cambiar. Entonces, para esa persona, el cambio es posible.
También yo encontrando aquí en Paraguay, yo tengo muchos amigos que eran ex drogadictos, que ahora son personas muy útiles para la sociedad. Ellos también me comentaron cómo fue que ellos pudieron cambiar. Ellos sí o sí estaban fracasando totalmente. Ahí ellos se dieron cuenta que necesitaban un cambio real. En ese momento, ellos primeramente querían cambiar por sí solos, tratando por sí mismos. Pero un día ellos se dieron cuenta, necesitamos ayuda. Y luego, ¿qué es lo que yo pude ver? Que el entorno de ellos fue cambiando. Ellos anteriormente vivían en un entorno donde se drogaban, donde habían personas que vivían una mala vida. Entonces ese entorno mismo arrastraba a ellos a vivir de esa manera también. Pero al cambiar su entorno, en ese momento poco a poco ellos dejaron de vivir esa vida anterior. Porque nosotros somos personas que podemos, al cambiar nuestro entorno, se puede cambiar también nuestra actitud, nuestros hábitos también. Por eso es muy importante poder, aunque parece que son cosas muy pequeñas, pero es muy importante. Cambiar su entorno y crear un ambiente saludable es muy bueno, también es una cosa muy importante para la vida. Rodearse, por ejemplo, de la familia. La familia es un núcleo donde nosotros podemos recibir continuamente los consejos, el amor, porque por más que nuestras familias tienen defectos, debilidades, nuestros padres, pero son los únicos que realmente nos aman y van a echar todo su corazón hacia nosotros. Por eso rodearse de personas que se interesan por nosotros es una manera de que nosotros podamos salir de la adicción. Otro es rodearse de verdaderos amigos, amigos que nos aconsejen, amigos que nos puedan ayudar a salir de la adicción, porque tenemos que saber, solos no podemos salir de ninguna adicción, solos no podemos. Es como una persona que se cayó en la arena movediza, solo no puede salir de la arena movediza. Sí o sí, esta persona que se está hundiendo en la arena movediza necesita que alguien le quite de ese lugar, que alguien le salve, que alguien le preste su ayuda. Es la única forma de salir de la arena movediza. Así también nuestra vida. De las adicciones, ¿cómo nosotros podemos salir? Solos no podemos salir. Eso es muy importante también reconocer. Yo necesito de personas que me rodean, personas importantes que me rodean, que me puedan ayudar. Así. Entonces yo he visto claramente las personas que cambiaron su entorno y también se juntaron con amigos. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Ellos también pudieron cambiar su actitud, también su hábito de vida. Y poco a poco ellos pudieron salir de esa mala situación. Luego se convirtieron en personas muy importantes. Entonces es muy importante realmente en nuestra vida que nosotros podamos descubrir ese punto. El entorno, cambiar el entorno es muy importante. Entonces realmente también es muy importante que nosotros podamos esforzarnos a crear nuevos hábitos. Eso es muy importante en nuestra vida. Entonces, primeramente, para crear nuevos hábitos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, informarnos. ¿Cómo yo puedo salir? Lee una consulta profesional. Eso es muy importante también. Rodearte de personas que puedan ayudarte. También tenemos que fijar metas. ¿Cómo hacer para que podamos lograr estas metas que nosotros queremos resolver? Fijando metas reales que podamos cumplir, haciendo un plan. ¿Cómo yo una estrategia? ¿Cómo yo puedo salir de esta dificultad? ¿Qué tengo que hacer? Obtén herramientas, herramientas que nos puedan ayudar a no pensar en esas cosas. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos, leer libros, aunque primeramente uno cuando lee los libros parece muy aburrido, pero una vez que empieza a tomar ese hábito, luego, ¿qué sucede? Ya después se vuelve como una costumbre. Entonces, de ese momento ya poco a poco el corazón se muda hacia esas cosas, hacia esas aptitudes, también hacia esos hábitos. Primeramente es difícil, pero tenemos que desarrollar nosotros la capacidad de negar nuestros deseos, los que buscamos, los placeres que realmente son solamente temporales nada más. También es muy importante practicar deportes también.
buscar un deporte que nos gusta practicar. Hoy en día hay tantas facilidades para practicar deportes. También rodearnos de personas positivas que nos den consejos verdaderos. Hay tantas personas, si nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que nos pueden ayudar. Muchas personas dicen, ay, las personas son malas, las personas realmente son dañinas, pero también hay también personas dañinas, pero también hay personas positivas. Hay personas que nos pueden ayudar y realmente solos no podemos salir de ninguna dificultad, ningún problema. También evitar las tentaciones. Muchas personas piensan, yo voy a poder dejar, pero no evitas las tentaciones. Se expone en los lugares donde sí o sí fácilmente va a poder conseguir algo o que pueda conseguir algo fácilmente. Entonces, ahí aumenta la tentación. Pero cuando uno está alejado de un lugar donde puede conseguir algo fácilmente, por ejemplo, cuando uno se rodea de lugares donde puede adquirir la droga, entonces aumenta la tentación. Pero cuando uno está alejado, es más difícil. También es muy importante la motivación. La motivación es una manera de que uno pueda lograr muchas cosas. También rodearnos de quien nos apoye. También buscar un ambiente saludable es muy importante. Entonces realmente las adicciones, con esas armas, con esas herramientas, nosotros podemos superar. Primeramente, una persona necesita entender una cosa. Estas adicciones con el tiempo van a destruir mi vida. Si yo sigo así, voy a fracasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Antes que pueda fracasar, tengo que tomar, tengo que tomar una decisión, el de cambiar. Entonces, por eso uno se informa, lee, consulta también, entonces empieza a buscar la manera de sobrepasar estas dificultades. También perseverar en tus metas. Algunas personas, cuando no logran algo o recaen otra vez, ahí se desaniman. Parece que no voy a poder cambiar. Así. Un día había una persona que yo conozco que era alcohólico. Él un día cambió, cambió y después fue una persona que vivía como un líder también. Pero de repente en una situación que sucedió, después de 4 meses de haber dejado el alcohol, otra vez él recayó. Entonces en ese momento su esposa le dijo, sí, y ahora vas a comenzar otra vez a tomar como antes, así. Entonces él estaba muy decepcionado de sí mismo. Yo ya dejé 4 meses, ¿por qué otra vez yo recaí? Pero conversando con una persona importante, entonces esta persona que le dijo, después de 4 meses, ¿tú, tú tomaste otra vez? Entonces sí, después de 4 meses. Para él era una cosa muy negativa. Pero esta persona le hizo ver que eso no era negativo porque hay un gran avance que él estaba teniendo. Él no miraba desde ese punto de vista, sino él miraba desde un punto de vista negativo. Yo caí otra vez, ahora otra vez, se desesperaba otra vez. Pero la otra persona le hizo ver, no, eso es positivo. Si después de mucho tiempo tú eras alcohólico y 4 meses dejaste, significa que estás avanzando. Eso le dio fuerza para seguir buscando sus metas. Hasta que fue totalmente libre del alcoholismo. Hoy en día él está viviendo una vida muy feliz con su familia, con sus hijos también, porque pudo superar, pudo también tener una mente positiva. Y lo más importante es, empezó a rodearse de amigos positivos, de personas que le aconsejen. Realmente hoy en día hay muchos lugares donde podemos recibir la ayuda. Aquí nosotros también, en IYF, tenemos muchos programas que ayudan a las personas para poder cambiar. Inclusive muchos pudieron cambiar. Por eso la Asociación para Jóvenes o la Fraternidad Internacional de Jóvenes está creciendo cada día más. Muchos jóvenes que eran adictos a diferentes. Entonces, entonces
por eso eran adictos, por eso hoy salieron de las dificultades. ¿Por qué? Se rodearon de personas importantes que les pueda ayudar, también cambiaron su hábito, cambiaron su lugar de ambiente también. Entonces en ese momento se volvieron en personas de bien, así. Yo pude ver muchas cosas. Por eso realmente eso es muy importante en la vida de nosotros. Muchas personas no es realmente las dificultades el problema, sino el tener la cobardía de enfrentar las dificultades. Entonces, realmente es muy importante ese punto que nosotros podamos aprender. ¿Cómo puedo enfrentar las dificultades, las dificultades, los problemas que en nuestra vida continuamente nos llevan hacia las adicciones? Por eso las personas fuertes no son las personas que se escapan, sino son las personas que enfrentan las dificultades. Son las personas que realmente enfrentan las adicciones, buscan la manera de cómo resolver sus dificultades y problemas. Al final son personas exitosas que pueden ganar cualquier dificultad, cualquier obstáculo que en su vida se desarrolle. Por eso para superar también las adicciones es muy importante también ese punto. Realmente yo también y muchas otras personas más que yo conozco pudieron superar diferentes dificultades, adicciones, problemas en su vida. ¿Cómo pudieron superar? Solos no pudieron superar. Yo también en mucho tiempo había sufrido porque yo quería superar muchas dificultades que yo tenía, pero para mí era imposible. Hasta que yo encontré también la Asociación para Jóvenes. Desde ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Yo pude encontrar personas que me rodean, que tienen buenas intenciones, que me ayudaron a superar muchos obstáculos, límites. Me ayudaron también a adquirir un corazón fuerte, poniendo las dificultades y poniéndome un corazón positivo para enfrentar las dificultades. Así pude superar muchas cosas. Por eso hasta hoy en día yo puedo ver que realmente las dificultades, muchas cosas vamos a enfrentar en este mundo. Pero lo más importante es cómo yo estoy enfrentando, qué actitudes yo tengo, qué hábitos tengo para poder enfrentar esas dificultades. Si uno tiene un buen hábito, cambia su entorno, se rodea de personas importantes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde ese momento, esas personas les ayudan para que puedan sobrepasar sus dificultades. Tenía pero entonces, esto es muy importante, el poder nosotros sobrepasar las dificultades recibiendo la ayuda de otras personas. Como yo estaba mirando en la guerra de Vietnam, muchos soldados se fueron a esa guerra y muchos por el temor de morir o por el ambiente mismo empezaron a drogarse. Entonces, cuando terminó la guerra, el presidente en ese tiempo era el presidente Nixon. Él podía darse cuenta, cuando los soldados vuelvan, muchos van a venir adictos. Como el 18% de los soldados eran adictos de los que fueron a la guerra, más o menos eran unas 100.000 personas. Entonces el presidente Nixon se preocupó. Si ellos vienen, no hay tantos centros de rehabilitación para que nosotros podamos sostener, o sea, para que ellos puedan superar su adicción. Así. Entonces ellos tenían ese temor. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ellos volvieron, el 95% de los que fueron adictos dejaron de ser adictos. Entonces, ¿por qué ellos dejaron de ser adictos? Es que se cambió el ambiente. Cuando ellos estuvieron con su familia, cuando nuevamente volvieron a un ambiente cálido, cambiaron su entorno, automáticamente ellos pudieron dejar la adicción. ¿Por qué? Porque el ambiente mismo les ayudó así.
Por eso no hubo falta que se haga muchos centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque cuando ellos volvieron, al estar con su familia, con amigos, al estar así con personas de bien, entonces totalmente ellos pudieron rehabilitarse de la drogadicción. Ellos pudieron dejar la droga. Entonces realmente es muy importante el ambiente en que nosotros vivimos. ¿Con qué tipo de personas yo me rodeo? Si yo me rodeo de personas negativas, de personas que me hacen inclinar al mal, automáticamente yo voy a estar como ellos también. Pero si yo me rodeo de personas positivas que me pueden ayudar, de personas que realmente son mis verdaderos amigos, que muchas veces me dicen la verdad, por más que duela, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cambia mi corazón. Yo he tenido la gracia de encontrar también personas que me ayuden así. Por eso hoy en día también yo me volví una persona que puedo ayudar a otros también a superar sus barreras, limitaciones, defectos, complejos también. Realmente yo me encuentro con muchas personas que tienen muchos problemas. Muchas veces les miro, yo también en el pasado era así. De esta forma yo vivía también. Pero ¿cómo pude superar? Recibiendo la ayuda de otras personas que ya superaron también ese asunto. Y así, ¿qué es lo que sucede? Se multiplican las personas que pueden también superar las dificultades. Es muy importante reconocer una cosa. Solos es imposible que nosotros podamos salir de alguna dificultad. Puede ser algunas dificultades, pero necesitamos siempre estar rodeado de personas positivas. Necesitamos siempre cambiar nuestro entorno también. Nuestro ambiente de vida también es muy importante. Rodearse de personas, de un ambiente muy importante. También yo he visto que se hizo un experimento con ratas. Entonces, las ratas le pusieron en una jaula y le pusieron dos lugares para tomar agua. Uno era agua natural y el otro era agua con anfetaminas, o sea, con drogas muy fuertes. Entonces las ratas que hicieron, primeramente tomaron el agua, pero después empezaron a tomar el agua con anfetaminas. Entonces continuamente ellos vinieron ya y empezaron a tomar el agua con anfetamina hasta que se volvieron adictos y murieron de la adicción. Entonces realmente ahí ellos murieron, pero de repente una persona pensó, ¿cómo las ratas pueden cambiar esa actitud? Entonces, ¿qué hizo? Y inventó el parque de las ratas, donde puso un ambiente muy propicio para las ratas. Otras ratas también vivían, adornaron un ambiente donde las ratas podían estar tranquilos, felices, un ambiente propicio, un entorno también que le haga feliz. Y también pusieron ahí el agua con anfetaminas. Entonces las ratas poco a poco ya no se iban más hacia las aguas con anfetamina. Dejaron de drogarse, entonces empezaron a vivir porque se cambió su entorno. Se cambió su entorno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desde ese momento, ellos también pudieron dejar la anfetamina. Entonces, realmente, la solución no está en otra cosa, sino que nosotros tenemos que estar rodeados de personas que nos ayuden continuamente en en nuestro en los obstáculos que tenemos en la vida. Realmente, si nosotros no nos damos cuentas, realmente hay muchas personas que quieren ayudarnos a nosotros. Hay muchas entidades también, hay muchas personas que pudieron superar también. Aquí en IYF, muchísimos consejeros hay que ellos pueden aconsejarnos porque ellos pasaron esa situación. No es que solamente tienen un conocimiento nomás, sino ellos pasaron y pudieron superar los obstáculos y dificultades y ellos realmente pueden tener esa experiencia y nos pueden decir que nosotros también, todas las personas que tienen alguna adicción a diferentes pueden superar. O algunas personas que eh, están sujetas a la depresión o a otros males, también se puede superar. Todas las cosas se pueden superar. Por eso necesitamos las herramientas, las personas también que nos puedan ayudar.
Por eso realmente a través de las charlas de la educación del corazón también nosotros podemos ver como ver como un abanico de posibilidades donde nosotros podemos ver las herramientas. Ah, esto yo tengo que hacer. Ah, esto es lo que me falta a mí. Entonces, obstáculo, cualquier dificultad, puede superarse a sí mismo, puede ser una persona exitosa, también puede ser una persona que puede ayudar a otras personas en el futuro también a superar las adicciones, a superar los problemas que uno tiene. Eso es muy importante en la vida. En mi caso, así yo pude también superar muchos obstáculos que yo tenía en mi vida. También lo más importante, el tema espiritual. La palabra de Dios también a mí me sirvió muchísimo para que yo pueda superar más cosas que realmente me era imposible superar, hasta inclusive con la ayuda humana. Ahí, con la ayuda de Dios, también pude superar más cosas. Por eso yo me convertí en una persona muy feliz, una persona muy que puedo, aunque tengo también hasta ahora la dificultad, porque la dificultad nunca va a terminar, sino siempre vamos a tener las dificultades hasta morir prácticamente. Pero lo bueno es que yo tengo un corazón fuerte para poder enfrentar las dificultades. También tengo en mi corazón la fe de que Dios está conmigo y me ayuda y continuamente va a trabajar en mi vida y que las dificultades también son muy buenas para fortalecer mi corazón. Si usted está pasando alguna dificultad que muchas veces inclusive no puede soportar, eso es bueno, porque eso, si usted enfrenta con una mente positiva, ¿qué es lo que va a lograr? Fortalecer su corazón para enfrentar dificultades mayores y para poder resolver también esas dificultades. Por eso las personas que más exitosas no son las personas que pudieron lograr fácilmente todas las cosas, sino las personas que pudieron enfrentar diferentes dificultades y pudieron superarlas. Pudieron tomar también una estrategia cómo superar las dificultades, los problemas que hay en la vida. Por eso es muy importante también que nosotros podamos recibir estas informaciones en nuestra vida para que nosotros podamos también superar las dificultades que se avecinan, que se aproximan en nuestra vida y que podemos pasar tranquilamente con la ayuda de nuestro entorno, con la ayuda de las personas capacitadas que nos pueden ayudar también y así nosotros podemos superar cualquier dificultad. Por eso yo hasta aquí quiero compartir. Muchas gracias por la atención prestada y vamos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por la conferencia que nos ha brindado. Bueno, tenemos nuevamente la segunda conferencia con la invitada especial que es la licenciada Petrona Florentín. Ella es licenciada en Psicología Educacional y es docente también. El tema que ella nos estará compartiendo el día de hoy es sobre proyecto de vida, ¿sí? Entonces invitamos a la licenciada para que pueda compartir con nosotros la conferencia de esta tarde. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Luján. Quiero saber si me escuchan bien, si no hay ningún inconveniente. Súper bien, súper bien. Sí, podemos proyectar la presentación. Buenas tardes nuevamente para todos. Gracias, Luján, por la invitación. Y el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes es el tema proyecto de vida. Y me gustaría comenzar con esta frase que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Una de las bondades que tenemos, que nos brinda la vida y a nosotros como seres humanos, es que la vida no se nos presenta acabada, no se nos presenta hecha. Nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad y la ventaja de poder crear cada día nuestro futuro, nuestro presente, a partir de nuestro presente crear nuestro futuro a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros aciertos y errores, creamos cada día nuestra vida. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros los seres humanos. Es una ventaja y a la vez una gran responsabilidad que nosotros tenemos.
Siguiente, por favor. También quería compartir esta frase con ustedes que dice que toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que exige el cumplimiento. Por ello es irreemplazable y su vida irrepetible. La tarea de cada persona es única, así como la oportunidad específica de realizarla. Todas las personas somos únicas e irrepetibles, así como también nuestra vida es única e irrepetible. Tenemos que vivir nuestra propia vida, tomar nuestras propias decisiones y una de las herramientas para vivirlas bien es el proyecto de vida, para así poder perseguir nuestra autorrealización como seres humanos. Siguiente, por favor. ¿Qué es el proyecto de vida? ¿Y cuál es la importancia del proyecto de vida? ¿Cuáles son las características que tiene que tener nuestro proyecto de vida? ¿Qué tenemos que contemplar y por qué es importante? Es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Bueno, el proyecto de vida es un plan que nosotros realizamos, es personal. Ninguna persona puede realizar un plan por otra, sino que cada uno lo debemos hacer de acuerdo a cómo somos, nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras habilidades. En un proyecto de vida contemplamos nuestros objetivos a mediano y a largo plazo. Y estos objetivos están basados en cómo nosotros somos, aquellos que nos caracteriza, nuestras virtudes, nuestras potencialidades, así como también nuestras limitaciones y aquello que deseamos mejorar en nosotros mismos. Entonces, con base en todo esto, nosotros podemos realizar nuestro proyecto de vida y esto no está en contraposición con el vivir día a día, ¿sí? El vivir el día a día, el disfrutar de nuestra vida es un concepto sumamente válido. Nos permite disfrutar de lo que cada día podemos tener, ¿verdad? La salud, la vida, el trabajo, todas las bendiciones que podemos contemplar todos los días. Es muy válido vivir el día a día. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de realizar nuestro plan de vida, es decir, determinar dónde nosotros queremos llegar, dónde queremos estar, cómo queremos ser y qué queremos hacer en un futuro, tanto a mediano como a largo plazo. En eso consiste un proyecto de vida, en determinar, visualizar cuáles son mis objetivos y qué tengo que hacer yo para conseguirlos. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante tener un proyecto de vida? Es importante tener un proyecto de vida porque gracias a eso nosotros podemos mejorar nuestra autoestima y obtener un bienestar emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos determinados unos objetivos y unas metas, entonces nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos al ir logrando estas metas. Por ejemplo, una meta podría ser terminar la secundaria, terminar el nivel medio, aprender a ejecutar un instrumento, aprender a redactar mejor o aprender un idioma. Al lograr estas metas, por supuesto que nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, logrando nuestros objetivos y eso nos va a brindar una estabilidad emocional, aumentar nuestro sentimiento de aprecio, de valía y de estima para con nosotros mismos al creernos y sentirnos capaces de lograr estos objetivos, empleando los recursos adecuados. Entonces es importante tener un proyecto de vida porque eso en primer lugar nos va a brindar bienestar emocional y psicológico. También es importante tener un proyecto de vida porque gracias a eso podemos mantener un espíritu de superación, es decir, buscar un cambio en nosotros mismos, estar en un punto A y pasar al siguiente, el punto B y a todas las metas que nosotros tengamos como seres humanos, nos va a permitir eso superarnos a nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que ser nuestra propia medida en este sentido, compararnos con nosotros mismos, es decir, hoy tratar de ser mejor de lo que fui ayer. Entonces esto nos va a ayudar a tener ese espíritu de superación, el contemplar que en el pasado estaba frente a una situación específica y que gracias a mis acciones y mis planes
Hoy estoy disfrutando de conseguir mis metas y mis objetivos. También es importante tener un proyecto de vida porque esto nos va a permitir tener un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestra vida, porque sabemos que no solamente estamos compuestos por una dimensión corporal, una dimensión fisiológica, sino también tenemos otras dimensiones como seres humanos, la dimensión social, la dimensión psicológica, emocional, inclusive la dimensión espiritual. Y nosotros tenemos que perseguir un equilibrio entre todos estos aspectos. Es decir, que aquello que yo quiero, tal vez a nivel material, tal vez a nivel económico, no se contradiga con lo que yo quiero a nivel personal, ¿verdad? O a nivel familiar, por ejemplo. Entonces, que todas nuestras metas puedan coincidir y tener ese equilibrio. Por ejemplo, si yo pienso que mi plan en la vida es viajar por el mundo, vivir viajando por el mundo, entonces en ese caso tal vez sería un poco complicado tener una familia, ¿verdad? O en este caso lo importante sería poder establecer plazos, poder establecer tiempos específicos para lograr todo aquello que yo quiero y que lo que quiero yo a nivel tal vez laboral no se contradiga con lo que yo quiero a nivel personal, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, me paso viajando por el mundo, entonces es difícil estar con la familia, ¿sí? Entonces es importante planificar y no tener dificultades, no tener contradicciones en nuestra vida y que eso nos lleve a tener frustraciones, malestar o tristeza. También es importante tener un proyecto de vida porque eso nos va a orientar a buscar nuestra propia felicidad. Porque si nosotros realizamos nuestro proyecto de vida, se supone que es en concordancia con aquello que nosotros deseamos y con aquello que nosotros necesitamos. Y al satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, por supuesto que vamos a estar disfrutando de lo que es la felicidad. Sabemos que la felicidad no es la ausencia de problemas, sí, eso es imposible. En la vida todos los días tenemos problemas, tenemos dificultades, sin embargo, aún así, si nosotros vivimos de acuerdo a cómo nosotros somos, de acuerdo a lo que queremos ser y hacer, entonces vamos a poder disfrutar de esa felicidad aún con las dificultades, porque vamos a tener esa conciencia de que estoy viviendo como yo quiero, siempre, como dije anteriormente, en concordancia y sin descuidar ninguno de los otros aspectos que hacen al ser humano. Siguiente, por favor. También es importante tener un proyecto de vida porque esto nos va a ayudar a fortalecer el sentido de previsión, planificar. Como mencionaba al principio, está muy bien, es correcto vivir el día a día, disfrutar cada día. Sin embargo, mínimamente como seres humanos debemos tener planes. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que quiero estar haciendo inclusive mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, cómo yo me estoy viendo, cómo estoy visualizando, cómo voy a hacer en el futuro. Entonces es importante planificar y prever los posibles obstáculos que se puedan presentar en mi proyecto de vida. Por ejemplo, si tengo una meta muy específica que implica muchos recursos económicos, si yo planifico, lo que estaba diciendo hace rato, el ejemplo, ¿verdad? Viajar alrededor del mundo es mi objetivo. Conocer otras culturas, convivir con otras personas, aprender otros idiomas. Si esa es mi meta de vida, pero en este momento me encuentro con que no tengo los suficientes recursos económicos, entonces yo voy a prever esa situación tal vez ahorrando, trabajando mucho para poder ahorrar, entonces conseguir esa meta que yo quiero. Entonces, por eso es importante tener un proyecto de vida porque eso nos va a ayudar a prever, a anticipar los posibles obstáculos o dificultades que pueda encontrar en la consecución de ese proyecto de vida que yo tengo. También un proyecto de vida nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Sabemos que tanto el estrés como la ansiedad se caracterizan por esa preocupación excesiva en el futuro. Cuando estamos demasiado preocupados pensando en lo que pueda salir mal o en los problemas, eso nos impide también concentrarnos en nuestros objetivos y nos impide concentrarnos en lo que día a día yo tengo que estar haciendo
para poder alcanzar esa meta. A veces estamos muy preocupados, muy ansiosos, porque no sabemos qué es lo que nos espera. Sin embargo, si estamos conscientes, seguros de qué es lo que queremos, es mucho más fácil tolerar las posibles dificultades y tolerar el estrés y la ansiedad que a veces puede generar, que no siempre mis metas se van a lograr como yo quiero o en el tiempo que yo quiera, ¿verdad? A veces va a ser un poco difícil. Si bien tenemos un proyecto de vida, en este proyecto tiene que ser flexible, entender que tal vez a veces se puedan presentar dificultades, sin embargo, si tenemos ese objetivo vamos a poder sortearlos de una manera más efectiva y eso va a ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad. También es importante tener un proyecto de vida porque eso facilita nuestro autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si yo no sé dónde estoy y cómo estoy, es mucho más difícil prever a dónde quiero llegar y a dónde quiero estar. Entonces, al realizar un proyecto de vida, nosotros nos estamos obligando a conocernos, es decir, a conocer aquellas limitaciones, aquellos recursos con los cuales contamos, aquellas habilidades, aquellas debilidades, qué es lo que yo sé, qué es lo que yo sé hacer, cuáles son mis virtudes. Entonces, un proyecto de vida nos obliga a analizarnos a nosotros mismos, a mirarnos dentro de nosotros y concentrarnos más en nosotros mismos también. Por otra parte, es importante tener un proyecto de vida porque eso nos ayuda a protegernos de situaciones y conductas de riesgo. Hace rato estábamos escuchando la interesante charla del profesor anterior de que existen, por ejemplo, las adicciones, ¿verdad? También trastornos mentales, la depresión y la ansiedad. Son situaciones que pueden surgir, sin embargo, si nosotros tenemos unas metas y unos objetivos, es mucho más difícil desviarnos de ese camino. Si bien todos los seres humanos cometemos errores, tenemos derecho también a rectificar esos errores. Sin embargo, al tener específicamente un proyecto de vida, una meta, unos objetivos específicos, eso disminuye grandemente la posibilidad de involucrarnos en conductas de riesgo o otro tipo de situaciones. Por ejemplo, las adicciones, la apatía, el desgano, la depresión. Si nosotros sabemos dónde queremos llegar, es un poco menos probable que nos dejemos llevar por situaciones externas y que nos puedan hacer daño específicamente. Es importante entonces contemplar un proyecto de vida para poder evitar caer en este tipo de situaciones y que nos conducen al malestar emocional y físico inclusive, aquello que nos hace daño. También es importante contemplar un proyecto de vida porque así nosotros generamos un compromiso con nuestro futuro, con nuestro propio futuro. Entender que nuestro proyecto de vida es nuestro. Nosotros no podemos vivir la vida de los demás. Si bien los demás pueden tener intenciones positivas con nosotros, es con nosotros mismos que nosotros tenemos que establecer este compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? El ser mejores cada día y el sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos, para fortalecer nuestra autoestima, nuestra salud mental, inclusive nuestro bienestar físico, ¿verdad? Todo esto va a impactar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es muy importante contemplar un proyecto de vida por todo esto que estaba mencionando anteriormente. Va a ser mucho más fácil poder seleccionar los recursos materiales, a las personas que nos van a ayudar también a conseguir estos objetivos y también nos va a ayudar a elegir y tomar buenas decisiones en nuestra vida, porque en nuestra vida todo es al fin y al cabo decisión, ¿sí? Cada uno decide, por ejemplo, por las mañanas. Bueno, uno decide o quedarse tumbado en la cama o salir todos los días a luchar, ¿verdad? Es cuestión de decisión. Y lo mismo, las personas tenemos ese derecho, esa posibilidad, esa oportunidad y esa libertad de decidir sobre nuestra propia vida. Y siempre esta decisión tiene que ser en algo bueno para nosotros, lo que nos pueda conducir a nuestra autorrealización. Ese es el objetivo que tenemos que tener cada persona, aquellas metas, aquellos sueños que nosotros tenemos y que nos van a construir y hacer mejores como seres humanos.
Siguiente, por favor. Bueno, hablamos de qué es un proyecto de vida. Dijimos que es un plan a mediano y a largo plazo, un plan personal, es decir, que cada uno lo debe realizar y que tiene múltiples beneficios, nos ayuda a conseguir y a realizarnos como seres humanos y a evitar ciertas conductas, actitudes que nos puedan hacer daño. Y seguimos en qué características debe tener nuestro proyecto de vida, cómo tiene que ser nuestro proyecto de vida, ¿verdad? En la práctica. Nuestro proyecto de vida tiene que ser posible, es decir, tiene que ser realista, en concordancia con mis recursos, porque un proyecto de vida yo lo tengo que hacer, si bien es una previsión para el futuro, yo lo tengo que hacer de acuerdo a mis condiciones actuales, de acuerdo a cómo yo soy y lo que yo tengo en este momento. Esos son mis recursos, pero a la vez tienen que ser desafiantes porque me tienen que impulsar al cambio, al avance, a la mejoría. En ese sentido tiene que ser desafiante, pero a la vez tiene que ser realista, como les estaba diciendo, en concordancia con lo que yo tengo y con lo que yo soy. Un proyecto de vida también tiene que ser de calidad, es decir, perseguir aquello que nos va a hacer bien, aquello que nos va a realizar como seres humanos, no aquello que nos pueda perjudicar. Sí, en eso tenemos que ser claros, ¿verdad? Nuestras metas tienen que ser positivas y tienen que ser aquellas que nos ayuden a nuestro desarrollo y crecimiento integral. Por eso también tiene que ser pleno, contemplar todas las dimensiones del ser humano, de las personas. También tiene que ser coherente. Un proyecto de vida tiene que ser coherente con nuestros valores como seres humanos. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellas cuestiones que nosotros consideramos importantes en nuestra vida, aquello que nosotros consideramos correcto. Si nosotros elaboramos un proyecto de vida que no está en coherencia con nuestros valores, eso nos va a impedir lograr la autorrealización y la felicidad. Si yo creo, si mi valor más importante es la responsabilidad, pues mi proyecto de vida tiene que estar en concordancia con eso. Si mi valor es la honestidad, si mi mayor valor es la honestidad, yo no puedo tener un proyecto de vida que no sea congruente con ese valor. Por ejemplo, vivir a costa de los demás o lo que tenga que ver con la corrupción, con el robo. Entonces, ese proyecto de vida no va a ser coherente con lo que yo quiero y con lo que yo soy. Y un proyecto de vida, para que se pueda ejecutar y concretar, se requiere de la constancia. Requiere de la constancia, requiere del esfuerzo, de la persistencia, de la tolerancia y de la confianza en uno mismo. Porque podría parecer idealista crear un proyecto de vida. Sin embargo, tener un proyecto de vida también implica contemplar aquellos posibles obstáculos o aquello que me va a impedir lograr el objetivo que yo me he propuesto. En constancia, de esa persistencia y de esa fortaleza. Entender que a veces hay situaciones imprevistas, inclusive que se pueden presentar y que pueden ser un obstáculo. Mismo el ejemplo tan reciente que tuvimos, que es el caso de la pandemia, ¿verdad? Tal vez muchas personas tenían proyectos de trabajos, de viajes, de estudios, de becas que no se pudieron concretar. Sin embargo, eso no implica que conseguir esa meta va a ser imposible. Va a ser posible, pero tal vez va a llevar un poco más de tiempo o un poco más de recursos de aquellos que yo he planificado. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si yo hoy me propongo hacer un proyecto de vida, realizar mi proyecto de vida, tengo que tener en cuenta, contemplar el para qué. Es decir, cuáles son mis objetivos, dónde yo quiero llegar, qué es lo que yo quiero hacer. En segundo lugar, tengo que contemplar qué es lo que yo tengo, cuáles son mis recursos personales, cuáles son mis recursos económicos, qué es lo que me va a ayudar a lograr esa meta. También tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿verdad? Es decir, en cuánto tiempo yo quiero lograr, cuándo, ¿verdad? Porque puedo tener una meta, por ejemplo, en ser escritora. Puede tener yo una meta
tengo los recursos, sé redactar, manejo bien el idioma, la gramática, me gusta leer. Sin embargo, si yo no contemplo el tiempo, tal vez pueda hacer algo que nunca lo voy a lograr, ¿verdad? Porque va a pasar. Sin embargo, yo no me puse una meta de decir, bueno, en un año quiero publicar 2 libros, en 5 años 10. Entonces va a pasar el tiempo y nunca al final voy a concretar aquello que yo quiero lograr. Va a pasar el tiempo, voy a estar como en una eterna espera. Sin embargo, es importante contemplar el tiempo, porque eso nos va a obligar a movilizar los recursos para alcanzar esos objetivos que en primer lugar me planteé. Y también para lograr un proyecto de vida tenemos que tener en cuenta el cómo, ¿sí? Ya tengo qué es lo que quiero lograr, con qué y cuándo, pero cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es importante también contemplar aquellas estrategias que yo voy a utilizar para lograr ese objetivo. Por ejemplo, tengo que estudiar más, tengo que practicar más. Esas podrían ser estrategias y siempre de acuerdo y en concordancia con los objetivos que yo me he planteado. Entonces, si nosotros queremos realizar un proyecto de vida, tenemos que tener en cuenta el para qué es lo que quiero lograr, siempre a nivel personal, qué es lo que tengo, cuáles son los recursos para lograr esos objetivos, cuándo lo quiero lograr, en qué tiempo, si va a ser a corto, mediano o a largo plazo, y cómo lo voy a lograr, es decir, aquellos pasos que me van a ayudar a concretar esas metas. A veces podemos tener objetivos muy amplios, sin embargo, es importante descomponer esos objetivos en pequeños pasos para poder lograrlos, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de querer ser una gran escritora y como objetivos tenemos escribir 10 libros. No podemos pasar de no escribir nada bruscamente a escribir 10 libros. Eso es muy difícil, es muy poco probable. Sin embargo, si mi meta es escribir 10 libros por año, puedo proponerme escribir, por ejemplo, un libro, ¿sí? Y eso ir aumentando paulatina y gradualmente. Es decir, si yo tengo objetivos muy amplios, inclusive a veces podría ser irrealista eso, ¿verdad? Y es importante en este sentido, entonces, descomponer objetivos muy amplios en pequeños pasos y aquellos que nos va a impulsar a movernos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, decimos, una persona que tal vez no practica actividad física, decir, bueno, hoy voy a empezar haciendo 2 horas de ejercicio. Y es un poco difícil que una persona que hacía 0 tiempo de actividad física, ni 1 minuto, ni 5 minutos, empezar con 2 horas. Entonces, lo más recomendable es comenzar con pequeños pasos posibles, probables, realizables, ¿sí? Porque si nos ponemos objetivos demasiado amplios, por supuesto que nos vamos a frustrar a la primera porque no vamos a poder lograr eso tan amplio que ya contemplamos. Entonces, lo ideal es ir avanzando en pequeños pasos. Y esto lo podemos determinar en lo que son los recursos, el tiempo y el cómo vamos a lograr nuestras metas. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta para planificar nuestro proyecto de vida. Siguiente, por favor. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para planificar nuestro proyecto de vida? Como había mencionado hace rato, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones que hacen a nuestra persona. Tenemos que tener metas a nivel personal, a nivel familiar, aquello que yo quiero lograr como ser humano, como persona. Tenemos que también tener metas a nivel académico, aquello que tenga que ver con nuestra formación intelectual también. Aquello que tenga que ver con lo laboral, con lo profesional, con lo económico, con lo material y aquello que tenga que ver con lo espiritual también. ¿Por qué no solamente tenemos que concentrarnos en lo económico o lo material? Por ejemplo, podemos planificar como meta tener un auto 0 kilómetros, por ejemplo, un auto muy costoso. Sin embargo, si yo no me siento bien conmigo mismo, si yo no estoy bien a nivel espiritual, a nivel personal, es muy difícil que solo si yo me concentro en el aspecto material pueda realizarme como persona y tener esa felicidad plena. Lo mismo,
A veces podemos tener muchos propósitos a nivel laboral, profesional, que descuidamos, por ejemplo, la familia o aquel aspecto personal. Trabajamos y trabajamos tanto, decimos, bueno, yo quiero ser jefe de esta empresa, quiero ser gerente de esta empresa. Y trabajamos todos los días muy duramente y se descuida, por ejemplo, la parte personal o la parte espiritual. Entonces, tenemos que tratar de tener una congruencia en cada uno de estos aspectos que hacen al ser humano para poder lograr ese bienestar y esa felicidad plena. Todos estos aspectos son igualmente importantes, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestro proyecto de vida. No es más importante lo que tenemos, también es importante aquello que nosotros sentimos, aquello que nosotros conocemos, aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Eso forma parte de nuestra vida y son igualmente importantes y también requieren de una planificación, como había mencionado, para no descuidar ninguno de los otros aspectos. Atender a todo lo que es nuestro desarrollo a nivel integral. Por lo tanto, les recomiendo y les invito, a la hora de realizar su proyecto y su plan de vida, contemplar todos estos aspectos para lograr un mayor bienestar. Siguiente, por favor. Bueno, y después de toda esta parte introductoria, ¿verdad? Es importante. Ahora me gustaría darle a ustedes recursos y herramientas sobre cómo comenzar a planificar el proyecto de vida. Ya entendimos en qué consiste, ya entendimos cuáles son sus características, la importancia, qué es lo que tiene que abarcar. Sin embargo, ¿cómo comenzamos a hacer un proyecto de vida? Siguiente, por favor. El primer paso para realizar un proyecto de vida es conocernos a nosotros mismos. Puede sonar muy reiterativo, insistente, sin embargo, si nosotros no sabemos dónde estamos y cómo estamos, va a ser mucho más difícil determinar a dónde queremos llegar. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento profundo de nosotros mismos, lo más profundo posible, conocernos a nosotros para poder determinar qué es lo que queremos para nuestro futuro. Una de las herramientas que se utilizan a nivel empresarial y últimamente también a nivel personal se denomina análisis FODA. Se denomina FODA por sus iniciales: F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Un análisis FODA. ¿Cómo podemos hacer un análisis FODA? Pues bien, para determinar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, podemos comenzar a contestar estas preguntas. Y si ustedes pueden hacerlo ahora mismo, las personas que nos están escuchando, es muy interesante realizar este ejercicio y no es muy sencillo, porque no muchas veces nos hacemos estas preguntas, sin embargo, son importantes para conocernos y cultivar nuestro crecimiento interior, nuestro crecimiento personal. En primer lugar, tenemos que comenzar por lo positivo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? En primer lugar, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Con qué recursos yo cuento para lograr mis objetivos? Soy tal vez una persona estudiosa, soy una persona interesada, soy una persona responsable, soy una persona honesta, sé escribir bien, sé manejar otros idiomas, sé tocar un instrumento musical. Son virtudes, son potencialidades, son aquellos recursos positivos con los que cuento yo. A veces no es un poco difícil determinar, bueno, a veces cuando nos hacen la pregunta y nos quedamos así pensando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo hago bien, verdad? Entonces podemos, si tenemos inseguridades al respecto, no sabemos por dónde comenzar, podemos comenzar preguntando a aquellas personas que nos rodean. ¿Qué es lo que los demás dicen que yo sé hacer y que tal vez yo no esté reconociendo en mí misma y no esté pudiendo determinar? Y a veces los demás nos dicen, pero vos sabés dibujar muy bien, pero vos sabés tratar muy bien a los demás, vos sos buena escuchando, por ejemplo. Entonces, a veces ni nosotros nos damos cuenta de cuáles son esas fortalezas que tenemos, por lo tanto podemos recurrir a
aquellas personas que están más cerca nuestro y nos pueden ayudar a contestar esta pregunta, ¿sí? Tanto las fortalezas como las debilidades hacen a cuestiones internas de la persona y las oportunidades y las amenazas hacen aquello externo, ¿sí? Que nosotros casi no podemos controlar, pero que se presentan a través de la sociedad, a través de la familia o aquello externo que no viene de nosotros. Por otro lado, tenemos las debilidades. Las debilidades son aquellos aspectos que debemos proponernos como mejora. No necesariamente aquello negativo, sino que aquellas limitaciones o aquello que nos impide conseguir aquellos objetivos que nosotros tenemos. Y las preguntas que podemos hacernos para detectar nuestras debilidades son: ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es aquello que yo quiero mejorar? ¿Qué es lo que tal vez debería evadir y me está impidiendo crecer como ser humano? Tal vez debería evadir ciertas amistades que me arrastran. Tal vez debería evadir un poquitito más las redes sociales, estar tanto tiempo en las redes sociales o los videojuegos, por ejemplo. Tal vez podrían ser esas cuestiones que nos atrasen, ¿verdad? Porque a veces tenemos ciertas responsabilidades, pero nos dejamos llevar por otras cuestiones tal vez no tan importantes en determinados momentos. Está bien distraerse, está bien relacionarse, sin embargo, todo debería estar en consecuencia con nuestras responsabilidades y nuestros objetivos también, ¿sí? Entonces, determinar qué es aquello que a mí me atrasa, tal vez tenga una actitud negativa, por ejemplo, y entonces eso me arrastra y me impide conseguir aquellos objetivos y mi proyecto de vida. Entonces, en primer lugar, a nivel interno, nosotros tenemos que localizar cuáles son detectar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Siguiente, por favor. A nivel externo, ¿cuáles son las oportunidades que tengo y cuáles son las amenazas? Las oportunidades son aquellos aspectos positivos que nos ofrece el entorno. Las oportunidades que tenemos son aquellas personas en las cuales podemos apoyarnos en los momentos difíciles. Aquellas personas que honesta y genuinamente nos apoyan. Esas son oportunidades que tenemos porque, como había mencionado hace rato, a veces nuestro proyecto de vida nos sale específicamente así como nosotros quisimos. Bueno, en un mes quisiera bajar de peso, por ejemplo. Por ejemplo, 2 kilos, pero pude bajar 1 kilo. Sin embargo, eso a veces puede generar que nos sintamos frustrados. Sin embargo, debemos contar con personas que nos puedan ayudar a levantarnos de esas situaciones y que nos puedan brindar ánimo. Entonces es importante también seleccionar y determinar aquellas personas que de verdad nos van a apoyar en los momentos en que más necesitamos. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Hay charlas gratuitas, conferencias gratuitas, cursos gratuitos que puedo yo seguir inclusive a nivel virtual. Este espacio que tienen en Educación del Corazón, esas son oportunidades que ofrece el entorno para el crecimiento y el desarrollo integral. Entonces es importante conocer también qué oportunidades me brinda el entorno. También es importante considerar las amenazas, es decir, aquello externo que a mí, que me pueda impedir lograr mis objetivos. Los obstáculos, ¿sí? A veces tenemos dificultades inclusive que se relacionan con personas que tal vez no quieran lo mejor para nosotros, amistades, el entorno mismo también, ahora un entorno de excesiva violencia en el cual nosotros vivimos día a día. Esas son realmente amenazas. Sin embargo, es importante justamente determinar y saber cuáles son estas amenazas para poder disminuirlas mínimamente o tratar de controlarlas si es posible. Esto a veces no podemos controlar, sin embargo, podemos buscar estrategias para que estas amenazas no nos dañen muy seriamente. Entonces, una de las herramientas que me gustaría dejarles es este análisis FODA, que ustedes lo pueden realizar a nivel individual contestando a estas preguntas. Este es el primer paso que debemos realizar para
para poder formular nuestro proyecto y nuestro plan de vida. Es decir, saber dónde estamos, cómo estamos para determinar a dónde queremos llegar. Siguiente, por favor. Este también es otra planilla, otro formato en el cual podemos redactar nuestro plan de vida. Y aquí tienen los diversos ámbitos. Tenemos el ámbito, por ejemplo, personal, académico, familiar, laboral. Y en cada uno de ellos podemos determinar los objetivos, el tiempo, el cómo y los recursos con los cuales contamos para realizarlos. Por ejemplo, a nivel laboral, mi objetivo es ser jefe de una determinada empresa. ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, yo estoy terminando el colegio, ¿verdad? Y mi objetivo es ser jefe de una gran empresa de tecnología, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo? Bueno, si estoy terminando el colegio, probablemente me lleve más tiempo. Podemos determinar 10 años, ¿sí? Este es una meta y un plan de vida a muy largo plazo. Estrategia, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde debemos descomponer ese objetivo a largo plazo en metas y objetivos a corto plazo, en 1 año, en 3 años, en 5 años, y ahí empezar a descomponer y desglosar, distribuir las actividades que voy a realizar para lograr ese objetivo que yo estoy queriendo para mi vida. Entonces, en primer lugar, elegir una carrera universitaria que me pueda ayudar a lograr a tener esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias para trabajar en una empresa de tecnología, hacer una pasantía, hacer un voluntariado, comenzar como asistente, comenzar como algún técnico en determinada empresa. Entonces, comenzar con pequeños pasos, es decir, de abajo para lograr los objetivos más amplios y a largo plazo que uno tenga, ¿verdad? Y en último lugar, los recursos, ¿verdad? Tengo el apoyo de mi familia, por ejemplo, si tenemos los recursos económicos para lograr esos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo, ¿verdad? Y también en este sentido es muy importante la motivación. Y esa capacidad que nosotros tenemos de motivarnos a nosotros mismos, porque no siempre en la vida, las personas, nuestro entorno nos va a compensar por los pequeños logros. Siempre entonces vamos a nosotros tener que motivarnos a nosotros mismos para poder conseguir nuestras metas y más aún mantener esa motivación cuando se presentan obstáculos o dificultades. Entonces, esta también es otra herramienta que pueden utilizar para elaborar su proyecto de vida. Siguiente, por favor. Entonces, como para terminar, me gustaría que ustedes puedan hacerse esta pregunta, ¿verdad? Pensar en cómo están sus vidas ahora, qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes conocen, qué es lo que ustedes manejan, qué es lo que ustedes saben hacer, con qué recursos cuentan, cómo están ahora, actualmente, un punto de partida y determinar qué es lo que quieren cambiar y a dónde quieren llegar. Es decir, esos objetivos y esas metas a corto, mediano y a largo plazo y determinar todos aquellos elementos para elaborar su proyecto de vida. Entonces, esta es la herramienta que me gustaría que comparto con ustedes y espero que lo puedan llevar a la práctica. Entonces, así estoy terminando esta conferencia, agradeciendo la invitación y por supuesto esperando que haya sido de utilidad estas herramientas para generar su proyecto y su plan de vida. Asimismo, muchísimas gracias, licenciada, por dedicarnos su tiempo, compartir con nosotros su experiencia, también las dificultades y desafíos. Bueno, estuvo más que interesante la charla que nos ha brindado. Entonces, agradecemos también a las personas que nos acompañan por Zoom, por el canal de GBS Paraguay, a través de Facebook y YouTube, canal por el cual pueden volver a ver o compartir con los demás esta serie de conferencias. Bueno, el próximo sábado continuaremos con la conferencia virtual sobre educación del corazón.
Y me despido de ustedes recordándoles que pueden seguir invitando a sus familiares, amigos, conocidos y también para que nos puedan acompañar. Ok, muchas gracias y hasta el siguiente sábado. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.